Tengo 84 años y llevo más de 60 usando el mismo jabón de barra que me enseñó a usar mi madre en Apatzingán. El mismo que compraba en el tianguis del domingo, el que cabe en la palma de la mano, el que huele a lavanda o a nada en particular, pero que siempre ha estado ahí, en la jabonera del baño, sin que uno le pregunte si sigue funcionando. Hace unos meses, mi nieto Rodrigo, 12 años, la lengua sin freno que tiene, me miró las manos y me preguntó: «Abuelo, ¿por qué tienes la piel como papel de lija?». No me lo dijo con mala intención, me lo dijo como dicen los niños, sin filtro, y por eso mismo, con toda la razón del mundo. Me puse a investigar. Lo que encontré en el cuaderno negro de mi padre y lo que fui comprobando con la sábila de mi huerta, lo tengo anotado. Parte de eso está en mi libro, el libro de Remedios Medina. Lo encuentran en la descripción. Pero hoy quiero contarles lo que me tardé 84 años en entender sobre ese jabón que todos usamos desde niños y por qué después de los 70 ese mismo jabón puede estar haciendo más daño que bien. Si ya pasó los 70, quédese, esto le importa. Y si lo que comparto aquí le parece útil, me gustaría que se suscribiera y me dejara un comentario contándome si a usted también le ha pasado algo parecido. Eso es lo que me hace seguir sentándome aquí a grabar. Mi madre, doña Cuca, tenía un modo de hacer las cosas que no admitía discusión. El jabón de barra era el jabón de barra. Servía para las manos, para el cuerpo, para refregar la ropa en el lavadero si hacía falta. En Apatzingán no había más preguntas que hacer. El agua limpiaba, el jabón era la herramienta. Así había sido siempre. Me bañé así desde que tengo memoria. Primero con el jabón que compraba mi padre en el tianguis, una pastilla amarilla que olía a casi nada y que dejaba las manos limpias y tirantes como si las hubieran jalado desde adentro. Luego, ya en la Ciudad de México, estudiando en el Politécnico y trabajando de noche en la ferretería de Tepito, con el Palmolive verde que vendían en todas las tienditas del barrio. Me acostumbré tanto a esa sensación de piel jalada después del baño que la empecé a confundir con limpieza. Sentía la piel estirada, seca, un poco áspera en los codos y en las espinillas y pensaba, así es cuando está limpia de verdad. Nadie me dijo lo contrario. Cuando me casé con Consuelo, ella tenía su propia jabonera en el baño. No usaba el mismo que yo. Usaba uno de esos jabones neutros, sin fragancia, que compraba de vez en cuando en la farmacia del barrio. Yo le pregunté una vez por qué no usaba el normal, el de toda la vida. Me miró con la paciencia que solo da el haber trabajado 26 años en el IMSS, atendiendo a personas que nadie más quería atender, y me dijo: «Porque mi piel ya no tiene 20 años, Arturo». Le dije que tampoco la mía. Ella solo sonrió con ese modo suyo de sonreír cuando sabía algo que yo todavía no entendía, y siguió con lo suyo. No le pregunté más. Eso fue mi error. Pasaron los años. La rutina siguió siendo la misma. El jabón en la jabonera, el baño cada mañana, la misma pastilla de siempre.
Había algo reconfortante en esa consistencia. Un hombre de 70 años que sigue haciendo lo mismo que hacía a los 30, se siente, de algún modo, como si algo estuviera en orden, como si la constancia fuera una forma de fortaleza, y tal vez lo era. Pero hay cosas que parecen funcionar hasta que ya no funcionan, y el problema es que el momento exacto en que dejan de funcionar es casi imposible de ver desde adentro. La piel después de los 60 empieza a decir cosas que uno no sabe escuchar si no pone atención. Se reseca más fácil, tarda más en recuperarse de cualquier cosa pequeña, un rasguño, una irritación, una noche de calor en agosto. A mí me empezó a dar picazón en los brazos después del baño. Una picazón leve, tolerable, del tipo que uno se echa crema y sigue. Me echaba la crema que compraba en el mercado y al rato volvía la resequedad. Pensé que era el clima de Guadalajara, que es más seco que el de Ciudad de México. Pensé que era la edad nomás. La edad sirve como explicación para muchas cosas que en realidad tienen otra causa, y uno la usa con gusto porque es más fácil que ponerse a investigar. Cuando Consuelo se fue, en noviembre del 2020, la casa quedó con un silencio que no se parece a ningún otro silencio. El tipo de silencio que tiene peso, que ocupa lugar en los cuartos. Uno aprende a moverse dentro de él despacio, sin hacer ruido de más, para no notar cuánto espacio tiene. Me quedé solo con mis rutinas. El tónico de las 5 de la mañana, el que llevo preparando desde que encontré la receta en el cuaderno negro de mi padre y Consuelo me explicó por qué funciona. La huerta, el café de olla, la silla vacía en la mesa donde ella se sentaba y el jabón de barra en el baño, el mismo de siempre, el que nunca nadie cuestionó. Nadie que me pusiera un jabón diferente en la jabonera sin decirme por qué. Nadie que sonriera de ese modo cuando yo decía que todo estaba bien. La piel se fue poniendo peor, no de golpe. Así no funciona el daño que hace tiempo. Se acumula despacio, silencioso, como la cal que va tapando una tubería, hasta que un día no pasa el agua y uno se pregunta cuándo empezó. La picazón en los brazos se volvió más frecuente. Las manos, que siempre han sido manos de trabajo, callosas, marcadas, con la cicatriz de 1971 en la derecha, se empezaron a ver diferentes. No solo callosas, resecas de un modo que yo no reconocía como propio. La piel del cuello, la de las espinillas, la de los antebrazos, todo como si el cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse solo. En el IMSS me dijeron que era dermatitis senil. Me recetaron una crema. La crema ayudaba un poco mientras la usaba, pero el problema volvía en cuanto dejaba de ponérsela. Eso me encendió algo por dentro, no enojo, sino esa molestia tranquila de quien ha aprendido a desconfiar de las soluciones que tratan el síntoma sin preguntarse por la causa. Le pregunté a la dermatóloga si el jabón podía tener algo que ver. Me miró un momento, con ese modo de mirar que tienen los médicos cuando alguien les hace una pregunta que no esperaban. Me dijo que sí, que era posible, que para pieles maduras habría que considerar algo más suave.
pero no me explicó por qué. Me recetó la crema, me deseó buen día y llamó al siguiente número. Salí de ahí pensando en mi padre. En el cuaderno negro de Don Jesús hay una sección que yo había leído de joven sin prestarle la atención que merecía. Páginas dedicadas a lo que él llamó la piel que envejece. Así, sin más adorno. La piel que envejece. Mi padre no tenía título de nada, pero llevaba décadas observando cómo cambiaba el cuerpo con el tiempo, con esa paciencia de hombre de campo que no tiene prisa, porque sabe que las cosas solo se ven bien cuando uno está dispuesto a esperar. Y había anotado cosas sobre el jabón, sobre lo que pasaba cuando uno seguía usando lo mismo de siempre, sin considerar que el cuerpo de los 50 no es el mismo que el de los 70, y el de los 70 no es el mismo que el de los 80. Dediqué un capítulo completo a esto en el libro de Remedios Medina, las alternativas al jabón convencional para piel madura, qué buscar en el mercado sin gastar más de lo necesario, cómo preparar con las plantas de la huerta un enjuague que no destruya lo que el cuerpo necesita para protegerse. Lo escribí despacio, con el cuaderno de mi padre abierto en la mesa y el cuaderno verde de Consuelo junto, porque quería que quedara bien documentado, antes de que ya no pudiera. Pero lo que encontré en esas páginas del cuaderno negro me dejó pensando un buen rato sentado en la cocina, con el café ya frío. El descubrimiento fue por Rodrigo. Vino a visitarme un sábado de febrero, solo, en camión desde Zapopan, 12 años, y ya viaja solo porque así lo pidió, y Marisol dijo que sí, con ese modo suyo de criar que a Consuelo le hubiera parecido bien. Me trajo un pan de piloncillo de la panadería que queda a 2 cuadras. Nos sentamos en la mesa de la cocina, él con su pan y yo con mi café de olla, y de la nada, sin preámbulos, sin aviso, me preguntó que por qué tenía las manos tan ásperas. Le dije que eran manos de hombre que trabaja. Me dijo, no, abuelo, como papel de lija, le digo, ¿no le da comezón? 12 años. Y lo había notado en 2 minutos lo que yo llevaba meses ignorando. Esa tarde saqué el cuaderno negro de su lugar en el estante, entre la enciclopedia médica del 54 y el almanaque agrícola de Michoacán, y busqué la sección que mi padre había titulado Para la piel que ya tiene historia. Así la llamó, la piel que ya tiene historia. Mi padre había observado algo en el campo michoacano que hoy cualquier dermatólogo puede confirmar con palabras que yo no sabía en aquel entonces. La piel, después de cierta edad, ya no produce los aceites que producía antes. El sebo natural, lo que forma la barrera protectora de la piel, disminuye con los años. Y el jabón de barra convencional está diseñado en su función más básica para remover grasas. Eso es exactamente lo que hace. Remueve la grasa, toda, la que tiene que irse y la que el cuerpo necesita para no secarse, para no irritarse, para no dejarse entrar lo que no debe entrar. A los 30 años, el cuerpo repone esos aceites rápido.
El cuerpo joven no lleva cuenta. A los 70, no. Mi padre lo había escrito sin saber bioquímica. Lo había visto pasar en el pueblo. Lo había documentado porque era un hombre que creía que las cosas que funcionaban merecían estar escritas, aunque nadie le hubiera pedido que las escribiera. Había 5 puntos en distintas partes del cuaderno, con distintas palabras pero la misma idea, que se me quedaron muy claros esa tarde. El primero, el jabón de barra tiene un pH alcalino, entre 9 y 11. La piel sana, la que se protege sola, tiene un pH ácido, entre 4 y 5,5. Cada vez que uno se baña con ese jabón, destruye esa acidez natural, que es lo primero que el cuerpo usa para defenderse de bacterias e irritaciones. Nadie le va a decir eso en ninguna farmacia. Por algo será. El segundo, los surfactantes del jabón, lo que hace que espume, lo que hace que se sienta que está limpiando a fondo, no distinguen entre la suciedad y los lípidos naturales de la piel. Se llevan todo junto, sin preguntar. El tercero, las fragancias. El jabón huele bien, lavanda, almendra, sábila artificial. Esas fragancias son compuestos que en una piel joven y con la barrera intacta no hacen mucho. En una piel de 70 años, que ya tiene la barrera debilitada por décadas, pueden provocar inflamación silenciosa, la que no duele, pero que se ve como resequedad crónica, como ese picor que no es fuerte, pero que tampoco se va. El cuarto, después de los 70, la producción de colágeno cae a un ritmo que el cuerpo ya no puede disimular. La piel es más delgada que antes. Lo que antes rebotaba, ahora penetra y queda adentro, haciendo su trabajo despacio. Y el quinto fue el que más me hizo quedarme quieto un momento. Mi padre había escrito que el daño no avisa, no duele, no llega de golpe, se acumula año con año, silencioso, hasta que un día uno lo ve con claridad y ya no recuerda exactamente cómo era antes. Nadie tiene que buscar ese momento, llega solo. Lo leí 3 veces. Y luego me fui a la huerta a cortar una penca de sábila antes de que oscureciera. Cambié el jabón esa semana, no con dramatismo, sin tirar nada a la basura ni hacer declaraciones. Solo dejé la pastilla de siempre en el cajón del baño y empecé a usar lo que mi padre había descrito. Un paño con agua tibia para la mayor parte del cuerpo, y para las zonas que necesitan jabón, uno las conoce, un jabón neutro sin fragancia, el más sencillo que encontré en el mercado de barrio. Nada caro, nada que requiera explicación ni empaque llamativo. El jabón de bebé sirve, decía mi padre. El pH está pensado para una piel que todavía no tiene defensas propias. Y resulta que esa piel y la piel de un hombre de 84 años tienen más en común de lo que parece. Uno llega y el otro regresa al mismo punto. Para la resequedad de los brazos y las manos, empecé a usar la sábila de la huerta, la que tengo junto al romero, cerca del muro del fondo, la que crece sin que uno le pida mucho a cambio. La abro con la navaja antes del desayuno,
Saco el gel con una cuchara, lo aplico despacio. No huele a nada especial, no tiene empaque, no sale en ningún anuncio de televisión, eso es seguro. Nadie le va a vender esto en ninguna farmacia. Funciona. En 3 semanas, la picazón de los brazos había desaparecido casi por completo. La piel de las manos siguió siendo la piel de un hombre que trabajó con las manos toda su vida, callosa, con la cicatriz de 1971 que nunca va a irse, marcada por décadas de huerta y carpintería y obra. Eso no cambia. Eso no tiene por qué cambiar. Pero el papel de lija que vio Rodrigo ese sábado de febrero fue cediendo despacio, sin que yo tuviera que hacer nada complicado, ni gastar más de lo que ya gastaba en crema que no terminaba de resolver nada. Escribí todo esto, lo que aprendí de mi padre en el campo michoacano, lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años en el IMSS, donde veía todos los días lo que el sistema de salud no tiene tiempo de explicarle a nadie. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando, a base de prestar atención cuando ya no tenía nadie que me lo dijera. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo nunca lo fui, nunca pretendí serlo. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años poniendo atención y escribiendo lo que ve. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce y que no le está vendiendo nada. Mi padre escribió en la primera página de su cuaderno negro, en esa letra apretada que usaba para no desperdiciar papel: lo que crece cerca de ti puede sanarte, lo que te venden puede no hacerlo. Lo escribió en Apacingán en los años 40, sin pensar que alguien más que sus hijos lo iba a leer algún día. Llevaba razón entonces, sigue teniéndola. La piel que ya tiene historia merece que uno la trate diferente, no con lujo, no con promesas, solo con el conocimiento de que el cuerpo de los 70 no es el cuerpo de los 30 y que lo que funcionó durante 40 años puede ser exactamente lo que le está haciendo daño ahora. Apúntelo.